Cansina yachakuqkuna imanalla kashankichik. Tukuyniykichisqpaq hatun apaykuy kachun. Kay kutipiqa kay askachimanta parlarikusunchik. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos hablando de este sufijo que es manta. Es uno de los sufijos más básicos que utilizamos para indicar la procedencia de una persona, como tenemos ahí en el ejemplo que dice Maimantatajkanki. Para responder a esto, bueno, ¿qué significa de dónde eres? Para indicar ello decimos ñoqa boliviamanta cani. Y bueno, aquí vamos a tener seguramente más ejemplos. Bueno, ahí tenemos askachik llank'aynin, que significa la función que tiene este sufijo. Y ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Que ahí en el avioncito pregunta Maimantatajkanki. Es como si yo te estaría preguntando a ti, Maimantatajkanki. Y sería muy interesante que nos dijeras en los comentarios de dónde eres, de la siguiente manera. Por ejemplo, Maimantatajkanki, abajo en el número 1 dice, ñoqaqa Franciamanta cani. Es válido decir también ñoqa Franciamanta cani, ¿sí? Ñoqaqa Alemaniamanta cani, ñoqaqa Argentinamanta cani, ñoqaqa Estados Unidos manta cani, ñoqaqa Boliviamanta cani y así sucesivamente. Entonces yo te pregunto, Maimantatajkanki, ¿de dónde eres? Déjanos en los comentarios el lugar que procedes. Y bueno, para aprender más esto, ahí tenemos más ejemplos o bueno, ejercicios que realizar. Y al sufijo en concreto queremos ir al sufijo manta, pero en este caso a su segunda función. La función número 2 que tiene este sufijo manta. Bueno, utilizamos como segunda función el sufijo manta para indicar de qué están hechas las cosas, ¿sí? Si tú te fijas a tu alrededor, habrá un montón de cosas, pero estas cosas están hechas de algo, ¿no? Que pueden estar hechos de cerámica, de barro, de madera, de metal y entre otras. Entonces, es para esto que nos sirve este sufijo manta, para indicar de qué están hechas las cosas. Como por ejemplo, ahí tenemos una pregunta que dice Imamantataj Guayaca, ¿de qué está hecho el bolso? Y la respuesta a esto es Guayacaca Caramanta. Guayacaca Caramanta, que significa que está hecho de cuerina. Ahí tenemos otra pregunta que le dice Imamantataj Tiana, ¿de qué está hecho la silla? Y la respuesta sería eso, Tianaca Uyumanta, que está construida de madera. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos que vamos a deslizar un poco más para aprender más. En la siguiente página tenemos vocabulario, que en quechua decimos musuq simikuna. Es importante aprender vocabulario para que tú puedas crear fácilmente las oraciones, ¿sí? Y ahí dice uyarispa yachapay, que tienes que escuchar y luego tú repetirlas, ¿no? Que en este caso, pues si te pasara el libro, obviamente te pasaría lo que es con el audio más para que tú escuches las veces que sea necesaria y puedas pues adquirir ese nuevo vocabulario. Que en este caso tenemos como chulu, ¿sí? Se pronuncia chulu. Tenemos olco, olco. Tenemos chumpa. Chumpa, bueno, esta palabra pues viene de castellano, ¿no? De chompa, pero la vocal O, recuerden que en la escritura no existe, por lo tanto tenemos que reemplazar esa O por la vocal U, por eso decimos chumpa. Zapato diríamos llanque, camisa, camisa también, jut'am, aimilla, loco, pantalu, guayaca, axu, Julio, Aitu, Cara, Ampi, Wilma. Esos serían los vocabularios que tendríamos en esta lección. Si deslizamos un poco más y ahí tenemos la explicación de lo que es del sufijo manta, ¿sí? Aquí nos explica cuál es su función. Dice, Iskay, askachik llank'aynin, la función del sufijo. Mantak askachiqa imamanta imapis kasqanta ninapaq apaykachanchik.
¿No? Eso es lo que está queriendo decir acá, lo que anteriormente les decía, que utilizamos este sufijo manta para indicar de qué están hechas las cosas. Bueno, y acá tenemos también para escuchar, y bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de Wilma podemos hacer loko, aksu, huyu. Wilma es lana, ¿sí? Lana. Entonces vamos a decir loko Wilma manta, ¿sí? El loko está hecho de lana. Aksu, Wilma manta. Huyu, Wilma manta. En el segundo caso tenemos jut'a. Jut'aqa, caramanta, ¿sí? Que las chancletas están hechas de cuero. Guayacaca, caramanta, que las carteras están hechas de cuero. Yanque, de la misma manera, los zapatos están hechos de cuerina. Siguiente tenemos aitu, es hilo. Entonces las cosas que están hechas de hilo, por ejemplo tenemos chumpa, chumpaca, aitumanta, olco, olcoca, aitumanta, chuluca, aitumanta. Y finalmente tenemos ampi, pues ampi sería algodón. Camisaca, ampimanta. Pantaluca, ampimanta. Y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios que dice Selka kunata jawarispa imamanta cascanta helka. Imamantata llanque, llanqueca caramanta. Imamantata pullo ruasta kasha. ¿De qué está hecho? Sería genial hacer un en vivo para que muchos puedan participar. Probablemente la próxima pues hagamos un en vivo para que ustedes puedan participar. Bueno, en este caso vamos a decir que está hecho de lana. Entonces acá pondremos Wilma. Wilma manta. ¿Ari? Wilma, aquí me faltó manta. ¿Sí? Wilma manta. Pantalu y mamantata, pantaluca, ampimanta. Y acá. Ampimanta. Y camisa, pues también ampimanta. Y ahí escribimos jutaka, aquí, caramanta. Caramanta. Bueno, aksu, aksuka, wilmamanta. Ari. Guayaca, guayacaca, caramanta. Ari. Chulu imamantata. Chuluka, ichapis ampimanta. Ichapis wakin kallanta, wilmamanta. Aymillari imamantata. Aymillaka, wilmamanta. Bueno, de esa manera realizamos este ejercicio. Si deslizamos un poco más, aquí tenemos más ejercicios. La niña dice, imamantata chulu. Y la respuesta es, chuluka aitumanta. Bueno, ahí tenemos en círculo, ¿no? Y la segunda persona dice, imamantata pantalu. Pantaluka ampimanta. ¿Sí? La siguiente pregunta dice, imamantata llanque. Llanqueca caramanta. ¿Sí? Y pregunta, imamantata axo, axoca, aitu manta. Bueno, y aquí seguramente tenemos más ejercicios. Esto es para escuchar. Y si seguimos deslizando, tenemos más vocabulario. Isanka, la canasta, tiana, ukuru, wisla, concha, jampara, zarcillo, uru, cuyu, cori, cutucutu y así sucesivamente. Bueno, estos son algunos materiales de los cuales vamos a hacer diferentes objetos, ¿no? Y aquí ya habíamos explicado la función del sufijo y tenemos la misma hermenéutica que de arriba. Cuyumantaka, de lo que es de la madera, podemos hacer tiana, jampara, wishya. Turumanta, podemos hacer, por ejemplo, ukuru, que sería horno, concha, fogón, tika, bueno, no es tika, sino tika, que serían adobes, o también ladrillos. En el número 3 tenemos jorimanta, que sería oro, podemos hacer zarcillos.
Kutukutumanta, pues podemos hacer isanka, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos más ejercicios. Bueno, hasta aquí nuestro video, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse a este canal, regalarnos un like y compartir, por supuesto, con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajina Gaspaka Yachakuskuna, Tinkunakama Kachun, Askamaya Yachakuskuna.